¿Cómo les va? Qué lindo volver a encontrarnos. Hoy estamos en nuestra tercera charla de Charlate Algo, este ciclo que nos hace unir cada 15 días y nos mantiene un rato entretenidos, eh, unidos a nivel global, porque, bueno, por suerte ahí estaba escuchando que esta gente de España, y ojalá se sumara alguien de Chile, como las otras charlas. Así que bueno, la charla de hoy es bastante interesante lo que va a hablar Alfredo, así que bueno, creo que se está poniendo divertido esto de tener estas charlas. Así que bueno, nos estaremos escuchando ahí a Daniel ahora, que quería hacer una introducción, y luego a Alfredo. Yo estoy muy contento de que estemos participando acá de alguna forma, reunidos alrededor del Forte cada 15 días. Dani. Bueno, el día de hoy, continuando con el programa de charlas, tenemos el gusto de tenerlo a Alfredo de Lorenzo, que ha participado también de las demás charlas. Alfredo es director y propietario, como la mayoría de nosotros sabemos, de Óvalo Azul, que ya tiene 18 años de trayectoria junto a la marca. Personalmente nos une, además del gusto justamente por la marca, compartimos esta pasión común y el ánimo por buscar literatura e información. Él ha tenido acceso a mucha de ella y me la ha compartido en algunos momentos. Hemos disfrutado juntos en traducciones de libros y el hallazgo, por ejemplo, de información, como fue en su momento encontrar una colección completa de caras y caretas. En una palabra, Alfredo, aparte del conocimiento, es una biblioteca viviente con respecto a todo lo que tiene que ver con el FOR y especialmente con el tema del Forte. El día de hoy la charla va a versar justamente sobre la etapa del diseño del Forte, no solamente desde un punto de vista histórico, sino también técnico, con algunas cosas que me sorprendieron a mí mismo, que uno piensa que porque hace muchos años que está en esto, conoce la mayoría de las cosas, pero realmente este tema del diseño y cómo se pensó el Forte en su momento es algo apasionante. Alfredo, todo tuyo, la Bueno, charla. gracias Daniel por la presentación, gracias a todos por participar de esto, que espero que sea entretenido. Les voy a hablar acerca de un libro que conocí hace unos años, que me despertó mucha atención. Si querés, Daniel, podemos poner la tapa del libro para que la conozcan. Es un libro que habla sobre el diseño del Forte, un tema que generalmente no es abordado. Pero lo que me llamó la atención es que fue escrito hace unos años. Quiere decir que el autor tuvo la oportunidad de conocer el diseño del té y poderlo comentar o analizar con un punto de vista moderno. Y tiene la ventaja de poder valorar ese diseño considerando las tecnologías que hoy disponemos. Así que inmediatamente, bueno, lo compré en versión digital y lo traduje, porque está en inglés. El propósito de esta charla es desarrollar el contenido de ese libro, mechándolo con algunos comentarios que espero que después despierten algún tipo de comentarios por parte de ustedes cuando finalice la charla, porque algunos temas, desde mi punto de vista, son un poco polémicos. Bueno, en primer lugar, el libro hace un análisis de lo que significa el Forte conociendo ya la historia.
Conociendo ya la historia, todos sabemos los 15 millones de unidades de Forte que se vendieron, que se produjeron y se repartieron en todo el mundo, con un fenómeno, con un éxito comercial realmente inesperado y que marcó un hito en la historia del automóvil, ya que a los 10 años de su lanzamiento se puede estimar que la mitad de los autos que circulaban en Estados Unidos y en muchas partes del mundo eran Forte, algo que ninguna marca antes lo logró ni después. Y creo que a esta altura de los acontecimientos va a ser difícil que se repita. Tal fue el éxito que mismo en la Argentina, en los años 20, 8 de cada 10 autos eran Ford Modelo T. Así que todos sabemos de ese éxito. Pero nunca se habló acerca del diseño del Forte. Ese diseño fue el que de alguna manera generó un círculo virtuoso, porque evidentemente que ese éxito en las ventas fue logrado no solo por una relación precio-producto en su momento y una promoción, sino que además eso fue alimentado por unos sistemas de producción que fueron creciendo en el tiempo, aumentando los niveles de producción, generando una reducción en los precios que a su vez alimentaban nuevamente la demanda. Por eso hablamos de un círculo virtuoso. Pero el fenómeno de todo esto es que para el lanzamiento del Forte no hubo una investigación de mercado. O sea, todo surgió de la inventiva de un grupo de hombres liderados por Henry Ford. El desarrollo se realizó entre los años 1906 y 1908. Fueron 2 años en donde Henry Ford con un grupo de colaboradores desarrollaron todo el modelo. Hasta entonces, el modelo N, lanzado justamente en 1906, era el éxito de la compañía, la Ford Motor Company, que se había constituido en 1903, o sea que hacía muy poco tiempo. Ahora veamos las consideraciones que se tuvieron que haber tenido en cuenta para el desarrollo del modelo T. Evidentemente que en ese momento, en 1906, el éxito de ese momento era el modelo N, que fue el primer modelo exitoso que lanzó la Ford. Por lo tanto, uno tiene que imaginar que el modelo siguiente, estamos hablando del modelo T, tenía que ser superior en características respecto al N. También se tuvo que haber pensado en producirlo en grandes cantidades, en que los compradores seguramente nunca habían manejado antes un vehículo. Se consideró seguramente el mal estado de las rutas, con mucho barro después de las lluvias, con mucha nieve en invierno. Por lo tanto, el auto tenía que ser alto, liviano y a su vez potente. Por otra parte, si se pensaba en grandes cantidades, seguramente Henry Ford pensó en que tenía que ser un diseño cuasi definitivo, como para que a lo largo del tiempo esos volúmenes de producción no se generaran cambios en los diseños que a su vez entorpecieran esos volúmenes de producción. Así que es como que, vulgarmente como ahora llamamos, tuvo una bala de plata que supo utilizar en ese momento con el lanzamiento del Ford Modelo T. Bueno, estas son las consideraciones previas. Y yo acá me detengo para que analicemos juntos y después debatamos de la charla algo que a mí no me cierra, conociendo la historia, porque ahora tenemos el diario del lunes, sabemos del éxito del Ford Modelo T. Pero les pido por favor que nos ubiquemos en el año 1906. Y logra su primer éxito, que es el modelo N. Y se proponen hacer un nuevo modelo. Para desarrollar el modelo T tardaron 2 años, desde 1906 al 1908. La planta donde se estaban fabricando actualmente los modelos de la Ford era la planta de la avenida Piquet. Tenía una superficie que no llegaba a una manzana, porque tenía un frente de 17 metros por 122 de fondo. O sea que no llegaba a una manzana. Lo que a mí no me cierra es que en 1907 Henry Ford decide comprar un terreno para erigir ahí la fábrica más grande del mundo, que se inauguró
3 años después, en 1910, que es la planta de Highland Park. Ese terreno era de 41 manzanas. O sea que el tipo pasó de menos de una manzana a 41, se imaginó un producto para el cual iba a necesitar esa superficie, cuya fábrica la inauguró 2 años después, pero la decisión de la compra no tenía ni siquiera el producto, tenía simplemente la visión. Entonces, ahora quiero que veamos la figura número 2, por favor, Daniel, si puedes ponerla. Sí, es la que está puesta. Ah, ya está puesta, perdón, yo no la estoy viendo. Bueno, estamos ahora acostumbrados a ver las curvas. Fíjense lo que es la curva de ventas del Ford Modelo T. En 1910 se inaugura la planta. Fíjense en qué nivel de ventas estaba el Modelo T en ese entonces y lo que vino después, que justificó justamente pasar de una planta de una manzana a una de 41 manzanas. Es lo que a mí no me cierra, es que alguien vino del futuro y algo le tuvo que haber contado a este hombre, porque no puede haber una persona tan visionaria para poder adelantarse en su tiempo y pegarla como la pegó. Bueno, después de esta consideración, que me gustaría de pronto conocerla de ustedes al finalizar la charla, volvamos al libro. Por entonces, en 1906, la ventaja histórica era que Henry Ford tenía las manos libres como para pensar un nuevo producto, un nuevo modelo, ya que la compañía la manejaba James Cousin, que era el gerente administrativo y realmente la mano derecha de Henry Ford, ya que se ocupaba de toda la actividad comercial e industrial de ese momento. O sea que él estaba libre para pensar, junto con algunos colaboradores, en un nuevo modelo. Para eso, en la planta de Piquet reservó un lugar de 5x4 y ahí se desarrolló todo. Los miembros, lo interesante es que hay muy poca documentación acerca de este periodo en la historia de la empresa. Simplemente lo que sabemos es que la Experimental Room, como se llamaba, ahí se reunían, sí, estaba bajo llave, porque lo que estaban experimentando y desarrollando ahí se desarrolló bajo secreto, y los que formaron parte de ese grupo eran más artesanos que profesionales ingenieros. Se está filtrando una voz, no sé, ¿no? Bien. Ahora pasemos directamente a hablar un poco del diseño del Ford Modelo T y vamos a comenzar por la estructura. Para eso vamos a ver la figura número 3. En esta figura lo que vemos es lo tradicional en esa época, lo que se usaba habitualmente como bastidor en los modelos. O sea que eran 2 largueros, ¿sí?, con travesaños, curvos en sus extremos de los largueros y en cada uno de esos extremos un elástico. Eso era la forma habitual. Dadas esas características, se tenía que utilizar un acero bastante blando para poderle dar esa forma curva en los extremos a los largueros, y eso generaba algún tipo de desperdicio. Pero Henry Ford tuvo una idea mejor. Entonces, para eso pasamos a la figura 4. Parece que se originó en parte en el modelo N y mejorada en el modelo T. Aquí tenemos largueros rectos, con solo un ligero estrechamiento en el extremo, que podían formarse en matrices mucho más simples y de acero más duro. Se utilizó solo 2 elásticos en lugar de 4, y cada elástico se sujetó en el centro de los travesaños, que eran de chapa de acero clavados en los largueros, y todo era como el marco de una anticuada cama. Estos 2 tipos de marcos, tanto el anterior como este, tendían a torcerse fácilmente, pero esto no era un gran problema con los tipos de carrocería que se utilizaban entonces. La estructura de las carrocerías eran de madera y abiertas y podían aceptar una cierta distorsión. La ventaja del chasis Ford fue que debido a los elásticos solo estaban unidos a la mitad de los miembros transversales. Si las ruedas estaban en un terreno irregular, las fuerzas inducidas sobre el chasis disminuían en comparación con el sistema de 4 elásticos. Por lo tanto, el chasis podía ser más sencillo y más ligero.
Además, era obvio que 2 elásticos serían más baratos que 4, y uno no puede evitar pensar que en el fondo de la mente de Henry Ford estaba la idea de que si podía hacer 2 coches con el mismo número de piezas, mientras otros con las mismas piezas hacían uno, sería una ventaja maravillosa. Si bien esto no se logró, el número total de tuercas y pernos y otras piezas individuales en el modelo T fue menor que en vehículos similares. Hubo, por supuesto, una contra en la reducción en el número de elásticos. El chasis podía ser más ligero y soportar bien los caminos irregulares, pero el viaje no sería tan suave como otros sistemas. Henry Ford tenía un conocimiento instintivo de las tensiones que los metales podían tomar, pero también parecía juzgar bien cuánta agitación los huesos de sus clientes podrían soportar. El veredicto fue que si se puede conseguir ir de la granja a la ciudad y regresar de una manera económica y confiable, entonces se podría aguantar esa incomodidad. Ahora vamos a pasar a lo que denominamos tren de rodaje, en la figura 5. El término tren de rodaje es anterior al del automóvil y se remonta a los vehículos tirados por caballos y locomotoras de vapor. Se refiere a las ruedas, eje y el bastidor y todas las piezas que no producen energía. El tren de rodaje del modelo T era diferente de los coches contemporáneos y muestra la capacidad de Henry Ford para obtener una solución simple y liviana. El eje delantero está unido al único elástico transversal por un grillete en cada extremo, como se aprecia en los puntos 1 y 2. Esto evita que el eje se mueva hacia los lados y por acción del elástico solo se pueden inclinar y mover hacia arriba y abajo en una pequeña medida. Si bien era una disposición sencilla y eficiente, de ninguna manera podía ser una suspensión suave. Fue sin duda una suspensión dura, pero tenía la ventaja de que las fuerzas se transmiten directamente y de una manera que no torcían o distorsionaban otras partes del auto. Ahora pasemos a la figura 6 y veamos qué curiosa comparación existe entre nuestro cuerpo y el modelo T. Las fuerzas de proa y de popa eran tomadas por los brazos de suspensión. Estos eran tubos cónicos de chapa fijados rígidamente al eje y que terminan en una articulación de rótula que se encuentra en el cárter de aceite. Una articulación de rótula es una esfera en una taza que permite la torsión y la rotación libre y solo transmite una fuerza. Como nuestra pierna que se une a la pelvis por una articulación de rótula, y así uno puede hacer pivotar las piernas hacia adelante y hacia atrás y también separarlas. Es notablemente similar a la que está en el extremo de los brazos de suspensión del modelo T, aunque por supuesto los materiales son diferentes. Aunque cada uno, si alguna vez fue operado de cadera, podrá decir que sus rótulas pueden ser de plástico o de acero inoxidable. El principio de esta fijación de los ejes del modelo T se define como fijación de 3 puntos. Para entender el principio, acá está lo curioso, pensemos en un banquito de 3 patas. No importa qué tan desigual sea la superficie, las 3 patas estarán firmes en el suelo, siempre. Comparemos el banquito con una silla de 4 patas. Estará bien si está en un piso liso, plano, pero si una pata está apoyada sobre una alfombra gruesa, las otras patas que no lo están quedarán en el aire, y así las patas soportan un peso desigual y la estructura de la silla se somete a fuerzas de torsión que pueden dañarla con el tiempo. El objetivo del diseño era, como siempre, obtener simplicidad, ligereza y libertad de acumular tensiones inducidas por otras partes del vehículo. Una ventaja adicional se obtuvo en el montaje. Cada submontaje, tal como el eje delantero y trasero, se podría unir a la carcasa mediante un número mínimo de pernos. Ahora, el autor del libro se hace la misma pregunta que nos hicimos o que me hice yo al principio de la charla. ¿Es probable que cuando Henry Ford diseñó el modelo T en el pequeño rincón de la planta de la avenida Piquet, ya tenía en cuenta las líneas de ensamblaje en movimiento que vinieron después? Parece todo obvio, ¿no? Cuando vemos fotos de los coches en el barro hasta sus ejes o en la arena en el desierto y pensamos en las fuerzas que participan para sacarlos, es evidente que el sistema funcionaba bien y que otras partes del auto no se dañaban como resultado de trabajar una contra la otra. El auto podía soportar una buena cantidad de abusos
y su diseño era tal que sobrevivió mejor que cualquier otra cosa. Los diferentes elementos trabajaban juntos en armonía sin generar un estrés innecesario. Ahora fijémonos en la figura 7. Y acá me pareció muy clara esta figura para que notemos el comportamiento de la suspensión delantera y trasera y cómo el chasis del Ford T, perfectamente adherido a la carrocería, ni se entera prácticamente de las diferentes situaciones del terreno por las que atraviesa. El eje delantero del modelo T parece delgado e insustancial en comparación con los diseños contemporáneos. No se ve lo suficientemente fuerte. Y aquí aparece otro elemento innovador en el diseño del modelo T, su acero. El acero, por definición, es el hierro reforzado con una pequeña adición de carbono. Otros elementos a menudo se añaden para producir las llamadas aleaciones de acero. Los aceros utilizados por entonces no eran suficientemente fuertes, y Henry Ford descubrió que utilizando aleaciones especiales se podía obtener algo superior. Los elementos primarios para el refuerzo en los aceros de alta resistencia eran el manganeso y el cromo, pero algunos beneficios adicionales se podían obtener mediante la adición de vanadio. Este era un elemento de aleación secundaria, pero Henry Ford dio mucha publicidad a las virtudes de su vanadio. Es cierto que el uso de aleaciones de alta resistencia condujo a una enorme reducción en el peso total del vehículo, pero no está claro por qué la palabra vanadio se le dio tanta prominencia. En realidad, otros elementos contribuyeron a darle más fuerza a la aleación y la cantidad de vanadio utilizado era pequeña. Tal vez la razón fue que la palabra sonaba muy bien y era exótica, y tenía gancho. Los resultados de estos experimentos tuvieron tanto éxito que estaba claro que un considerable ahorro de peso podría lograrse utilizando acero de alta resistencia para cigüeñales y los ejes del modelo T. Charles Sorensen, colaborador de muchos años con Henry Ford, le recordó un comentario en una oportunidad a Henry Ford, donde él le preguntó: Charlie, ¿qué significa esto del acero al vanadio? Y Sorensen le respondió: nuevos requisitos de diseño, pero lo más importante, podemos conseguir como resultado de ello un coche mejor, más liviano y más barato. Así nació el vanadio. Vamos a pasar ahora, dejamos el chasis y vamos a hablar del motor. Para eso vamos a ver la figura número 8, que nos muestra el motor del modelo N, que fue lanzado en 1906. Erogaba 15 caballos de fuerza y era un vehículo práctico que se hizo popular por entonces. Tenía un motor de 4 cilindros y, como muchos de los motores de la época, parece extraño para nosotros ahora. Los cilindros estaban arrojados en parejas y atornillados a un cárter. El engranaje de la válvula era externo y requería lubricación frecuente, ya que estaba expuesto a los elementos. Vamos a ver la figura 9, que nos muestra el esquema de ese motor, muy extraño a nuestros ojos, porque estamos acostumbrados a ver otra cosa. Y otra cosa fue justamente lo que se desarrolló, o lo que se diseñó para el motor del modelo T, que lo podemos ver en la figura número 10. Debe haber sido mirado raro por las personas en 1907 cuando fue diseñado. El modelo T fue el primer motor de producción a gran escala que separó la tapa de cilindros del bloque. Esta fabricación fue enormemente simplificada. Era fácil de mecanizar los lugares para las válvulas y pistones, y los pasajes de agua de refrigeración podrían tener mejor forma. La desventaja era que uno tenía que hacer un sello hermético entre las dos partes que exigían una buena junta y cuidadosos pernos. La gran ventaja de separar la tapa se complementó con la facilidad de fabricación del bloque, y aquí participó sin duda alguna la habilidad nuevamente de Charles Sorensen, que fue probablemente el mayor fundidor del siglo XX. Y el hecho de que él trabajó con Henry Ford fue uno de esos pedazos de buena fortuna por la que los Estados Unidos pueden estar agradecidos. Perfeccionó la técnica de la fundición del bloque de cilindros y lo hizo en un momento en que había muy pocos precedentes. Además, en 1932 tuvo la oportunidad, siempre al lado de Henry Ford, de ser el desarrollador del primer bloque de
de 8 cilindros en vez de una sola pieza, que se pudo producir en forma económica. Un hito que significó un éxito posterior en toda la historia del V8, entre 1932 en adelante. Pero hay otro tema vinculado al motor que no tratamos hasta ahora. Al abordar el problema de atornillar el motor al chasis, a Henry Ford se le ocurrió una idea completamente nueva. Y para eso vamos a la figura 11. En el modelo T, la clave de la solución fue un gran estampado de chapa, casi como una pequeña bañera. Esto generalmente se llama caja de transmisión, aunque es mucho más que eso. Esta batea se forma a partir de chapa moderadamente pesada. Se apoya en un punto en la parte delantera que descansa en la parte superior del elástico frontal. Fijémonos en el punto 3 de la figura. Más atrás se ensancha para rodear el volante y para formar la mitad inferior de la caja de transmisión. En el extremo trasero da forma a una carcasa esférica para la fijación del conjunto del eje trasero. Este recipiente retiene el aceite para el motor y la transmisión, y además, y donde es más amplio, están los dos soportes laterales que unen el motor al chasis en los puntos 1 y 2 de la figura. La solución del modelo T es bastante notable. En lugar de pensar en el cárter de aceite como punto separado que estaba atornillado solo para contener el aceite, hay una serie de funciones adicionales. La función más importante era apoyar el motor y ubicarlo en el chasis. Una vez más, se utiliza el principio de la banqueta de 3 patas. 2 soportes unidos a los largueros del chasis y uno atornillado al travesaño delantero en un muñón que transfiere el peso directamente al centro del elástico frontal. El bloque de cilindros se atornilla a este alojamiento y dado que la transmisión o la caja de cambios está montada en el volante de inercia del motor, el eje de salida necesita un apoyo que fue proporcionado por la disposición de la junta esférica en el extremo posterior de la carcasa. Los brazos de suspensión delantera y posterior se montaron en esta estampación de modo que las fuerzas de las ruedas y los ejes fueron llevados a una única carcasa fuerte. La disposición fue tal que no importa cómo los ejes y el chasis sean retorcidos, no hay fuerzas que podrían actuar sobre este recipiente. Esta sola pieza de metal hizo tanto y era ideal para la producción a gran escala. Grandes prensas que operan quizás a 20 golpes por minuto, día y noche, podían hacer estos recipientes en números prodigiosos. Este recipiente fue el elemento estructural clave del auto y en muchos aspectos se asemeja a la pelvis de nuestro cuerpo. Para eso, si regresamos a la figura número 6, vamos a ver cómo antes habíamos mostrado nuestra pelvis y cómo a la carcasa del cárter se unían los brazos delanteros y traseros de suspensión. Ningún hombre jamás diseñó una estructura tan maravillosa como nuestro esqueleto, pero entre los artefactos hechos por el hombre, este estampado se ubica entre los primeros puestos. Nadie sabe cómo esta característica de diseño se produjo. Henry Ford debe haber pensado en el problema básico y tal vez tener las personas adecuadas trabajando juntas y compartiendo sus ideas produjo esta solución de forma espontánea. Pero hay algo más que decir, que tiene que ver con el motor. El motor del modelo T era bastante grande, con una capacidad de cerca de 3 litros y una potencia de 20 caballos. Debido al diseño, el peso total del vehículo era bajo, aproximadamente media tonelada. Este fue un logro notable para la época y permitió al vehículo hacer frente al barro o nieve en los caminos rurales. Hay, sin embargo, una cosa curiosa acerca de la respiración del motor. El tamaño de los múltiples de escape para expulsar los gases y el tamaño del tubo de escape son más pequeños de lo que cabría esperar para un motor de esta capacidad. La ciencia de la dinámica de fluidos nos dice que la resistencia al flujo depende de la superficie del pasaje y el cuadrado de la velocidad. Es decir, si la velocidad de flujo se duplica, la resistencia es 4 veces mayor. Así, cuando la velocidad del motor aumenta, el motor empieza a ahogarse en sí. Es un poco como un caballo con una constricción en su tráquea. Puede ejercer un gran tirón lentamente, pero en una carrera de velocidad se quedará sin aire. Esta función debe haber sido deliberada en el modelo T para asegurar que el desgaste excesivo no fuera causado por la alta velocidad. El coche fue diseñado para ser un buen caballo en una situación difícil, en lugar de un corredor con finas extremidades.
Bueno, antes de seguir, vamos a poner la figura número 12, donde vamos a tener claramente la conformación de tres triángulos en lo que es el chasis y la disposición del motor en el modelo T. Podemos ver en primer lugar un triángulo invertido que corresponde a la suspensión delantera del modelo T, con los vértices en los extremos de suspensión, ¿sí? Y el único punto de anclaje con la carcasa del cárter. El triángulo superior corresponde a cómo está posicionado el motor con esos tres puntos de apoyo que mencionamos recién. Y por último tenemos el triángulo de la suspensión trasera, con los brazos de suspensión unidos desde el centro de donde está la carcasa del cárter a los extremos del eje trasero. Ahora vamos a pasar a otro elemento mecánico que hace el diseño del Ford T, que es la transmisión planetaria. Para eso vamos a ver la figura número 12. Los principios mecánicos que Ford utilizó para la caja de cambios del modelo T eran bien conocidos en su momento. Desde un punto de vista mecánico, la transmisión estaba bien diseñada, pero en términos de rendimiento, fue audaz producir un coche que tuviera solo dos velocidades, baja y alta. Hoy en día, si ustedes eligen una caja manual, en lugar de transmisión automática pueden tener 6 e incluso más velocidades. Henry Ford cortó las cosas hasta el hueso al suministrar solamente 2. Debió de darse cuenta que si uno se conformaba con una transmisión de 2 velocidades, era posible tener una transmisión que era barata y fácil de operar. Fue una elección deliberada que resultó ser correcta en ese momento. Vemos la figura número 13. El modelo T tenía engranajes epicicloidales o transmisión planetaria, cuya definición es la siguiente. Se llama transmisión planetaria por una semejanza imaginaria entre los triples engranajes alrededor del eje central y el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Dicho tren de engranaje consta de 3 partes. Un engranaje central, Sol, un conjunto por lo general de 3 engranajes, conocida por razones obvias como los engranajes planetarios, y una corona dentada afuera. Es posible obtener varias relaciones de velocidad de un dispositivo de este tipo en función de la marcha de la unidad de entrada, qué parte se mantiene estacionaria y cuál es la salida. La belleza de todo esto es que los engranajes están permanentemente engranados y esto evita el problema del choque. Ahora, si vemos la figura 14, vamos a ver más claramente cómo están dispuestos. Perdón, voy a tomar lubricante. La disposición de los 3 pedales del Ford T y cómo cada uno de ellos se direcciona, ¿sí?, a los distintos engranajes planetarios. La transmisión del modelo T tenía 3 ruedas planeta y 3 conjuntos de engranajes planetarios. Con cada grupo planetario remachado juntos y girando sobre los pernos en el volante. No había coronas exteriores. En el sistema una parte estaba permanente conectada al motor y otra parte al árbol de transmisión conectada al eje trasero. En medio estaban los engranajes que estaban en engrane constante con los demás. Si estos podían girar libremente, ningún movimiento se producía, por lo que el coche estaba en punto muerto. Para seleccionar una velocidad, una de las marchas se mantiene estacionaria. Esto se realiza mediante la conexión a un tambor. Alrededor del tambor hay una banda de fricción y cuando ésta se aprieta, ese engranaje particular se hace estacionario y se obtiene la velocidad deseada. Hay 2 de estos tambores. Uno es para baja velocidad y otro es para la marcha atrás. Ahora vamos a la figura 15. Donde vemos justamente los 3 pedales y cómo accionan cada una de las bandas y los tambores. Cada banda alrededor de un tambor estaba conectada a un pedal en el piso del conductor. El de la izquierda aplica la banda de baja velocidad. Para lograr que el coche se mueva en marcha baja, había que mantener el pie en el pedal en baja. El pedal central aprieta la banda en el tren de marcha atrás y el del lado derecho era el freno de transmisión. Ahora, si vemos la figura 17, acá tenemos todos los comandos de manejo del Ford Modelo T con los pedales
la palanca de la que vamos a hablar ahora y los bigotes del volante. Se necesitaba un dispositivo mecánico más en esta transmisión. Era un embrague que conectara el motor directamente a la transmisión trasera. Cuando este estaba conectado, el coche estaba en la marcha alta y todos los otros engranajes y tambores quedaban libres para girar. El embrague era operado por la palanca de freno de mano en el lado exterior del conductor. Cuando la palanca estaba completamente hacia adelante, el embrague estaba acoplado. Cuando la palanca queda a mitad de camino vertical, el embrague se desacopla y tirando más atrás aplicaba los frenos de las ruedas traseras. El modelo T tiene un hábito de moverse hacia adelante o hacia atrás sin darse cuenta. Hay un caso muy curioso. Se comenta que en las granjas, por entonces, se aprendía a no estar detrás de un caballo o enfrente de una cabra. Y con el modelo T, el único lugar seguro era ponerse al lado. El coche era famoso por salir de una situación difícil y podía balancearse hacia atrás y hacia adelante fácilmente, apretando los pedales de baja velocidad y marcha atrás. Esto estaba orientado al conductor novato y al parecido a las riendas utilizadas por los caballos. Si nos fijamos en la transmisión del modelo T, vemos los mismos principios aplicados como en el diseño de otras partes del coche. Cada componente coopera con los otros, no funciona contra ellos. Cada componente se puede hacer de forma barata y en grandes cantidades. El conjunto es compacto y ligero de peso. El diseño en general no era una copia. Henry Ford hizo una selección extraordinaria de dispositivos conocidos que otros pasaron por alto o no entendían. Algunos de sus conceptos sobreviven hoy y son tan familiares que nos olvidamos de su origen. Otros fueron reemplazados con el paso del tiempo. Henry Ford entendió las necesidades de la época, pero no intentó complacer los deseos de los compradores con ostentación o comodidad excesiva. Él consideró en su mente lo que era correcto para ese momento. Esto no lo hizo popular, pero dio mucho bienestar, ya que permitió a muchas personas acceder al auto propio, alguien que ningún otro hizo. También los llevó a la ciudad y los regresó a casa, y eso era lo principal. Bueno, ahora pasemos a lo que tiene que ver con la electricidad, otra parte importante del modelo T en cuanto a diseño. Para eso, comentemos que en 1906 la iluminación de las casas a menudo era proporcionada por lámparas de gas o de queroseno, en particular en las zonas rurales. Los coches tenían faros y luces secundarias que funcionan con gas procedente de un generador de acetileno de queroseno. No había ninguna necesidad para disponer de luces eléctricas, pero había una necesidad de un sistema de encendido eléctrico para el motor. Para esto había dos opciones. Una era un magneto, un dispositivo eléctrico accionado por el motor que produce la corriente de alta tensión para las bujías. El otro era un conjunto de bobinas Tembler alimentadas por una batería. El sistema eléctrico del modelo N no era ideal y Henry Ford quería mejorarlo. Lo que hizo fue incorporar un generador o magneto en el diseño del motor, que lo vamos a poder ver en la figura 16. El magneto se basa en el principio definido por Michael Faraday. El principio de su sistema es que si un conductor que forma parte de un circuito eléctrico se mueve a través de un campo magnético, se genera una corriente. La magnitud de la corriente es proporcional a la fuerza del campo magnético y a la velocidad con la que el conductor se mueve a través del campo. La fuerza de un campo magnético que puede ser producido por un imán de hierro es limitada, y la única variable disponible para el diseñador es la velocidad. Ahora bien, la parte del motor que tiene la velocidad más alta es la parte exterior del volante de inercia, que es donde los diseñadores del modelo T colocaron los imanes. Un total de 16 imanes se fijaron al volante con sus extremos abiertos hacia el exterior y estos daban energía a un número similar de bobinas fijas. Una vez más, el diseño de esta parte del coche muestra la capacidad de Henry Ford y su pequeño equipo de diseño para llegar a una solución novedosa utilizando principios bien conocidos. Se ahorra peso, se evita la complejidad y se logra facilidad de fabricación. Se colocaron al final de los imanes en el punto en que el motor se movía más rápido, que está en el exterior de la rueda del volante. Hubo ahorro de peso total, en parte porque no había necesidad de engranajes ni ejes adicionales para impulsar el dispositivo,
pero también por el peso de los imanes asistidos al volante para hacer su trabajo, es decir, para almacenar energía. Si usted puede diseñar los componentes para hacer varias cosas a la vez, ahorrará peso. Los imanes también realizaban otro trabajo, salpicaban el aceite lubricante en el interior de la caja de transmisión, donde era recogido por una cuchara y conducido a una tubería que lo llevaba a la parte delantera del motor para lubricar el cojinete delantero del cigüeñal. De esta manera el aceite se distribuía en todo el motor y la transmisión y se evitaba la necesidad de una bomba de aceite separada. A finales de 1919 se instaló un motor de arranque eléctrico. Sin embargo, la Ford Motor Company ofreció la opción de coches con o sin arranque hasta el final de la producción en el año 1927. En este punto, la integridad del diseño original se ha visto comprometida, y si bien se puede decir que estos cambios eran necesarios para mantener las ventas, lo que siguió en los años restantes de la producción era un vehículo de mayor peso que se hizo cada vez menos competitivo. Pero veamos otras consideraciones para ir concluyendo con el diseño del modelo T. El modelo T fue el mejor auto que Henry Ford creó para ese momento de la historia, pero no era lo que la gente hubiera querido si fueran todos ricos o hayan tenido las carreteras en excelentes condiciones. El modelo T era más bien como aquella ropa que la madre inteligente compra para sus hijos, algo resistente y que pueden usar por más tiempo. Puede que no sea lo que los niños quieren usar, pero es la ropa que podrá superar con éxito las batallas cotidianas. Por ejemplo, el depósito de gasolina se colocó en lo alto, debajo del asiento delantero, de modo que el combustible corría por gravedad en el carburador y no había necesidad de una bomba de combustible. Pero hubo algunos inconvenientes. El pasajero tenía que salir y levantar el asiento al momento de cargar el tanque. Otro éxito del diseño fue el de la dirección. La mayoría de los diseñadores tenían una caja de cambios pesada y costosa en la base de la columna de dirección. Henry Ford utilizó un pequeño conjunto de engranajes planetarios no más grande que un puño, justo debajo del volante. Era barato y ligero, pero al mismo tiempo no sufría desgaste. Si bien por lo general había un poco de juego en el sistema, el conductor pronto aprendió a vivir con esto. Inicialmente los coches fueron ofrecidos en varios colores, pero a medida que la producción avanzó había un problema para que las carrocerías se secaran rápidamente en los hornos de pintura. Esto fue superado por el edicto de que todos los vehículos debían ser de color negro. Es cierto que un sistema de producción utilizando un solo color es más barato que otro con muchos colores, pero ¿por qué el negro? La razón es que el negro se seca más rápidamente que otros colores. Esa es una de las leyes de la física. Al igual que muchas decisiones tomadas por Henry Ford, la elección del color se basa sólidamente en leyes naturales y no en estética o capricho. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el diseño en cuanto hace al fierro en sí. Pero hay algo encantador en toda esta historia y que tiene que ver con el proceso de diseño. Y acá están todas las preguntas que nos queremos hacer. ¿Cuál era la relación entre los miembros del equipo de diseño? ¿Cuál era el tamaño adecuado del equipo? ¿Cómo fue que los hombres de orígenes y habilidades muy diferentes trabajaron juntos tan bien? ¿Cómo surgió en la mente de Henry Ford una visión clara de lo que se necesitaba? ¿Cómo se llevó esto adelante? La información disponible en los primeros días de la Ford Motor Company es enorme y ha sido rastrillada una y otra vez, pero estas preguntas no han sido contestadas. El jugador más importante, el propio Henry Ford, no escribió las respuestas y algunas de las cosas que ha dicho estaban destinadas a sacar a sus colaboradores fuera de escena. Solo podemos usar nuestra intuición para encontrar una respuesta. Henry Ford reunió un equipo pequeño. No fue un caso de encontrar los mejores diseñadores individuales y agruparlos, asignando a uno el diseño del motor, a otro la caja de cambios y así sucesivamente. Los fabricantes de automóviles pueden hacer esto hoy en día, es más, lo hacen. En el caso del modelo T no podemos saber hoy quién diseñó qué, por la sencilla razón de que no era una cuestión de actuaciones en solitario. El conjunto fue desarrollado al unísono por un puñado de hombres que no llegaron a la docena y cuyos nombres nunca trascendieron. El factor clave fue la capacidad de Henry Ford para elegir a las personas adecuadas y generar entusiasmo para trabajar juntos en el proyecto.
De alguna manera se las arregló para conseguir que estas personas aportaran sus ideas y contribuyeran a un diseño en común en lugar de seguir sus ideas por separado. Henry Ford se dedicó al concepto de un coche que la mayoría de la gente podría comprar. A menudo hablaba de este objetivo y lo consiguió. Lo que lo hizo posible no fue solo la creación del sistema de fabricación para construir el coche en grandes cantidades, sino el diseño básico del vehículo. Curiosamente, este proceso de diseño es el menos entendido. Si el diseño no hubiera sido tan brillante, ninguna de las cosas que le siguieron habrían sucedido. Él nunca explicó en detalle las razones de las decisiones del diseño. Henry Ford era muy libre de expresar sus opiniones sobre muchos asuntos, a veces en detrimento de su reputación, pero en el diseño del modelo T siempre fue reticente. Pero esto pasa a menudo también con los artistas que tratan de explicar sus obras maestras. Henry Ford dijo que quería producir un coche que fuera ligero de peso y tenía un motor potente. Lo consiguió. Al poner un motor tan potente en un vehículo ligero, inevitablemente significaba lograr un auto que no iba a ser tranquilo y que contaría con vibraciones. Cuando el motor estaba en marcha, el coche era como el baile de un boxeador en puntas de pie antes de un combate, pero fue diseñado tan hábilmente para no desmoronarse. Todo esto se logró por un pensamiento muy claro. El modelo T fue clasificado como un coche ligero por los primeros escritores, y aunque había otros coches ligeros disponibles, el modelo T, a fuerza de diseño inteligente y materiales fuertes, no solo fue liviano, sino fue extremadamente fuerte. La prueba del budín está al comerlo, y el legado de la planta Piquet, donde el diseño se llevó a cabo, demuestra no solo por los millones de coches producidos, sino también por los increíbles viajes realizados por el vehículo. Los modelos T penetraron al interior de Australia, vencieron el barro del oeste americano y sobrevivieron a los desiertos de África y el Medio Oriente. Pero esa es otra historia. Para concluir con el contenido de este libro, vamos a agregar algo que es bien actual. Para eso vamos a ver la figura 18. Aquí podemos ver a un intrépido conductor de un modelo T trepando una plataforma muy curiosa. Esto fue realizado hace un par de años atrás, nada más. Resulta ser que en el país del norte, para hacer una prueba de torsión en cuanto a la torsión de los chasis de las SUV o de los 4x4, se diseñó esta plataforma. Y para eso cada uno de se producen certámenes para saber quién logra el índice RTI más elevado. RTI significa Ram Travel Index, que es la distancia máxima por la que un automóvil puede llegar a subir manteniendo las 4 ruedas sobre el piso. Resulta ser de que estaban en esta foto, estaban cada uno con sus 4x4 haciendo la prueba, hasta que este señor vino con su modesto Ford Modelo T Centenario. ¿Y qué hizo? Subió a una distancia a la que nadie alcanzó. El índice exactamente, porque el cálculo es la distancia que se sube dividido la distancia entre ejes por 1000, el modelo T logró 1030 puntos, es decir, que subió una distancia superior a su distancia entre ejes. Para que ustedes tengan en cuenta, la mejor 4x4 del mundo en este aspecto es el Jeep Wrangler, y tiene apenas 0,70 o 700 puntos para subir en esta misma plataforma. O sea que acá se demostró que el diseño de Henry Ford allá por 1906 tiene una vigencia realmente que nos sigue asombrando. Para concluir, vamos a ver la imagen 19. La imagen 19, ustedes se preguntarán qué tiene que ver una mecedora con el diseño del modelo T. Resulta que en esa habitación en esa experimental room que habíamos hablado en 1906, un grupo de seres inteligentes pusieron todo su intelecto para diseñar esta máquina maravillosa. Además de pizarrones y alguna maquinaria, había una silla como esta. En ella se sentaba Henry Ford,
y pudo haber sido la clave para la integración de talentos e ideas que tuvieron lugar allí. La gestión moderna no sabría qué hacer con una mecedora. El solo hecho de sentarse allí haciendo muy poco sería mal visto. Sin embargo, Henry Ford hizo la cosa más importante que podemos hacer jamás en la vida, que es escuchar atentamente a los demás y de vez en cuando tirar una pequeña idea. No una orden, no un memo, no un correo electrónico, sino a lo sumo una palabra tranquila y estimulante. Si esto se puede acoplar con la determinación inflexible de hacer lo que en sus huesos sabía que era lo correcto, entonces grandes cosas se podían lograr. Y entre esas grandes cosas está indudablemente el modelo T. Ahora, amigos, para terminar quiero mostrarles algo, donde estoy sentado. Yo también tengo una mecedora, es un recuerdo de mi madre, y la tengo en la oficina, y curiosamente me sirve de apoyo para recordarla, recordar a mi padre, que se llamaba Enrique, y la tengo a mi lado porque es algo, un símbolo que lo asocio no solamente al modelo T, sino a una forma extraordinaria de circular por la vida. Bueno, espero que les haya gustado y quedo para, bueno, el intercambio de las ideas que ustedes quieran compartir conmigo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muy, muy interesante lo que acabamos de escuchar. Como siempre, no lo repetimos al principio, es más ordenado si quieren preguntar a través del chat y allí podemos ir poniendo las dudas. Permíteme, Daniel, aclarar algo. Sí, Alfredo. Para todos aquellos que estén interesados, me mandan un correo electrónico a info@elovaloazul.com.ar y con gusto les doy una versión traducida de este libro. Tengan en cuenta que es una traducción hecha por un aficionado, no es profesional, pero que de alguna manera van a entender perfectamente de qué se trató la charla a través de esa versión digital del libro, en castellano, obvio. Una pregunta, bueno, lo que tenemos justamente es saludos de Gustavo Cellini desde Zárate y también de Walter Lista. Sería interesante, es algo que en realidad no he personalmente ahondado, pero el té, si bien habían pasado pocos años, en realidad forma parte de una evolución, como vos bien dijiste, a partir del modelo N, y bueno, y estaba el R y el S también en venta en el momento en que comienza la producción del té. Algo que me interesaría, digamos, no te lo estoy preguntando porque hay que ver, digamos, por lo menos a mí me pasaría, tendría que ponerme a estudiar qué aspectos de los modelos anteriores fueron evolucionando, formaron parte del modelo T. Si bien el T fue claramente un quiebre en esa evolución, veía la foto del modelo N y no podía dejar de recordar, por ejemplo, el múltiple. Cuando uno lo ve allí, justamente es notable, digamos, ustedes ven el múltiple de escape, no tanto así el de admisión, bueno, una pequeña curva y todo eso, pero uno nota similitudes porque justamente el modelo T no nació de la nada, digamos. Es interesante poder ver sería interesante poder ver esa evolución y sobre todo ver representado lo que sí transcurrió desde los modelos anteriores hacia el T, ¿no? Walter Lista, no sé si una pregunta, dice Alfredo hace referencia a la letra T, pero no.
Guillermo Watson, ¿sabes por qué la caja de dirección se colocó bajo el volante? Evidentemente fue otra de las grandes ideas que tuvo, a contrario de lo que se usaba en esa época, ¿no? Yo creo que forma parte del paquete de ideas que se implementaron por primera vez en el modelo T. Porque si bien hubieron modelos entre el N y el T, como el R y el S, sin duda que todas las fichas las pusieron en el modelo T. Por lo tanto, yo creo que ahí se reunió la última versión, que justamente se fijaron y cuál correspondía, a qué letra correspondía, al T. Y bueno, yo creo que fue una evolución lógica de cómo esta gente estaba trabajando en esa época. Está bien. Adaro, Alfredo, qué buena charla, muchísimas gracias, nos dejaste sin palabras. Bueno, antes de despedirnos, después vamos a pedirle al señor presidente que nos despida. Guillermo Watson, impecable como siempre, Alfredo, Gustavo Cellini, muy linda la charla, Walter Lista, aclara, me refiero a que explique por qué llevó la letra T ese modelo. Creo que lo dijiste recién, era la letra que seguía. ¿Hay alguna otra consideración? No. Es más, no hay documentación, realmente no hay documentación que tenga que ver con los entretelones esos, porque de pronto, fíjate que de la N pasamos a la R y a la S, y en el medio no sabemos qué pasó, pero evidentemente algo debe haber pasado, que no está documentado, que tiene que corresponder a otras letras. Pero no hay catálogo, no hay... evidentemente que en esos primeros años la historia está contada por quien fundó la compañía y no quedaron sobrevivientes que pudieran discutir o de pronto ampliar en detalle lo que estaba sucediendo. Por eso es que ese salteado de letras, ¿no? Que de pronto uno no sabe qué pasó entre la N y la R. Pero bueno, en fin, es lo que hay, no tenemos otra cosa, son conjeturas. Sí, y antes de la N también hay saltos de letras, ¿no? Héctor Sino dice, muy interesante y amena la charla. Guillermo Watson dice, fue el primero sin bomba de agua. Creo recordar que al principio salió con bomba de agua y después se la sacaron, pero en 1908 los primeros modelos venían con bomba de agua. Alguien me puede ayudar también a decirme si estoy en lo cierto. Jorge Carnevale, muy linda charla. Alfredo, felicitaciones. Ana María Rosales, muy interesante la charla. Norma Dulce de Río Primero, muy interesante la charla, gracias Alfredo. Giraudo de Río Primero. Walter Lista, muchas gracias. Roberto Gutiérrez, excelente charla y adornada por un gran orador como Alfredo. Guillermo Watson, que le funciona mal el teclado y que quería hacer, cuando se refería a la bomba de agua era una pregunta, no una afirmación. Creo recordar de que los primeros modelos tenían bomba de agua. De la misma manera que el diseño de los pedales y las palancas fue distinto, ¿no? Eran 2 palancas y 2 pedales en vez de solamente 3 pedales. Néstor, que lo estamos viendo ahí de Uruguay, Néstor Boidi, muy amena e instructiva la charla, saludos de Paso La Cadena, Uruguay. Don Cachila, saludos Néstor. Alfredo, un maestro. Un abrazo. Bueno, si no hay más preguntas, quedó flotando algo que me interesó mucho y que fue lo planteaste fuertemente al principio, esa decisión de la
inversión en una fábrica tan grande, cuando en realidad estaba recién al comienzo y estábamos hablando de miles de autos solamente, digamos, ¿no? Me dejó pensando el tema ese. Bueno, en todo caso, hay otro más de Valentinuzzi en Río Cuarto. Creo que el acero al vanadio ya se usaba en una fábrica en Francia. ¿Qué se sabe al respecto a ciencia cierta? Sí, hay una historia que tiene que ver con un accidente en una carrera de un auto francés, del cual en ese accidente se desprende una parte de su mecánica, un trozo de metal, y ese trozo de metal llega a las manos de Henry Ford y comienza a hacer una investigación respecto a cómo estaba constituido ese trozo de metal. Y ahí descubre que había un componente de vanadio que era desconocido en Norteamérica en esa época, y a partir de ahí comienza dale. toda una investigación de quién podía llegar a producir en Norteamérica un acero de esas características. Logra conseguir alguien que lo haga, y no solamente logra que se produzca ese acero, sino que compra la compañía entera que producía ese acero. Y a partir de ahí Ford se apropia de esa fabricación. Lo que es interesante en este libro es que en realidad la proporción de vanadio dentro de la aleación era mínima, y se extraña cómo fue que Henry Ford le dio tanta preponderancia a la participación de un metal en la que en el total participaba en muy poca proporción. Así que, pero evidentemente que bueno, todo esto tomémoslo como la historia oficial, ¿no? De ahí vino el origen del acero al vanadio. Sí, y que explica mucho de la existencia justamente de muchos modelos T a esta altura que sigan funcionando y en evolución y hayan resistido tanto la corrosión misma, aún estando abandonados, con respecto a otras marcas y otros modelos que con el paso del tiempo no lo pudieron soportar de la misma manera, ¿no? Hay unos videos muy curiosos donde te muestran cómo un eje de Forte es retorcido, pero a niveles increíbles, y la resistencia que tiene ese material, ¿no? Realmente es asombroso, es asombroso. Sí, Guillermo Watson dice, cualquier herramienta actual lleva la inscripción al acero al vanadio, debe haber prendido mucho publicitariamente, o sea, ese tema de asociar el vanadio con resistencia, sobre todo en aceros de alta resistencia. Guillermo Echerachar de Mendoza, muchas gracias Alfredo por permitirnos seguir aprendiendo sobre esta maravilla, son un lujo de persona. Bueno, un abrazo. Saludo grande Guillermo. Walter Lista, podés repetir el correo electrónico para contactarte. Bien. Más allá de que lo vamos a poner en el video que estamos grabando, lo vamos a agregar, pero repetilo por favor. info@elovaloazul.com.ar. De Río Cuarto, los chasis se siguen usando en fórmulas regionales para correr carreras, diseño simple y el fórmula Bulnense en Córdoba. Ejemplo, fórmula Bulnense en Córdoba para correr carreras. Bueno, vamos a ir cerrando formalmente y después abrimos en todo caso los micrófonos como para ya distendernos en una charla final. Si querés hacer el cierre, Alejandro, y después lo abrimos para poder charlar. Hay
puse en el chat la dirección de Alfredo para que también la tengan ahí. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Realmente una charla exquisita, porque a los que no somos tan mecánicos por ahí, nos desburra de un montón de cosas y nos hace entender el por qué funciona este auto con tantos años, con tanta historia, con tanta tierra y tanto barro bajo los ejes, y sigue andando, ¿no? Y nos da tanto placer cuando lo podemos manejar y lo disfrutamos. Eh, la verdad, Alfredo, un gustazo haberte escuchado y la charla que nos has dado y nos has dedicado con tanto desinterés. Alejandro, te interrumpo porque tendríamos que recalcar, y estando Alfredo justamente, el tema de lo que viene, ¿no? A nivel de encuentro y el famoso libro que nos tenemos que poner a escribir todos. Sí, les cuento algo que me pasó hoy, porque ya tiene 33 encuentros detallados en el libro entre 2003 y 2019. Todos los encuentros a los que pudimos asistir, no solamente los anuales, sino otros desarrollados en otras partes de Argentina, están ya en el libro. Te interrumpo, Alfredo, porque te mandé justamente la historia. La idea es completar en el libro todos los encuentros y justamente rescatamos ahí el relato, por lo menos de quienes estuvieron participando y todo, desde el primer encuentro en el año 96. Sí, así que van a estar incluidos todos. Justamente. Sí, ya está todo incluido. Lo que le quería contar es que justamente de esos 33 encuentros están todas las crónicas publicadas en su momento en la revista, con el detalle que significa lo fresco de escribirlas a las 48 horas de culminado el evento. Y les cuento que al repasarlas y ver las fotos de la época, realmente para todos los que tuvimos la suerte de participar, es extremadamente emocionante. Les puedo asegurar que el libro, solamente de recordar en un solo sitio tantos momentos tan hermosos, y porque hay inclusive narraciones de hechos muy chiquitos, pero que ocurrieron en ese momento y del cual todos disfrutamos, porque nos hemos divertido con personajes, con situaciones, que realmente al releerlos y al haber participado seguramente nos va a dar emoción. Creo que es un regalo al corazón el poder releer y volver a vivir esos momentos tan auténticos, porque lo que tiene los encuentros de Forte es la autenticidad. Es el único auto en el cual el que maneja se muestra tal cual es, porque el Forte es transparente, no tiene esa carrocería acorazada que oculta al que maneja. Uno se da cuenta al ver circular un Forte quién es el que lo maneja, pero en todo el sentido de la palabra. Así que realmente estoy sumamente satisfecho con el contenido que va a tener el libro y recontra entusiasmado. Por eso, discúlpenme, pero quiero tratar de contagiarles ese entusiasmo, porque no los voy a defraudar, como dijo un célebre gaucho por ahí, ¿no? Sí, lo que recalcamos es, por favor, por ustedes mismos, digamos, alcáncennos, puede ser justamente al correo que acaba de escribir Alfredo, que les remitan la historia del auto de cada uno. Va a ser, por un lado, muy lindo justamente encontrar en ese libro, cuando lo veamos, y ya falta muy poco, estamos a un mes
y algunos días de esto, y el libro se tiene que cerrar antes, por lo tanto el tiempo es menos todavía. Va a ser muy lindo encontrar la historia de nuestro auto con algunas fotos en ese libro. Y por en contrario, va a ser muy triste justamente no haber enviado la historia de cómo lo obtuvimos y transmitir de alguna manera el sentimiento que nos llevó a meternos en esta locura del Forte. Así que les hago un llamamiento a que se pongan a escribir, aunque sea media página, una página, no es más de una hora de poner en letras los sentimientos que tuvieron ustedes para formar parte de esta gran familia que nos reúne alrededor del auto. Alfredo, acá te quiero mostrar algo. Mostrar la revista. No sé si alcanzás a ver. No sé, pues tengo limitado. A ver. Ah, bueno, te están mostrando una revista del Óvalo. ¿Pero quién El sos? viejo te está mostrando la revista del Óvalo. ¿Pero quién sos? Así te ubico. Valentinucci de Río Cuarto. Sí, sí, te está viendo ahí. Te están mandando saludos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, querido. La verdad es que se los extraña, ¿eh? Se los extraña. Mejor. Sí. Bueno, Dani. ¿algo más, Alejandro? Sí, ahí nada, que recordemos que hay que hacer las prescripciones para el encuentro, ya está todo abierto, y cada uno que se preinscriba quedarán, lo vamos a ir agendando y lo vamos a ir poniendo en el otro grupo, ¿no es cierto?, del encuentro, para que, bueno, para que vayan también teniendo más información. No sé, no se me ocurre en este momento bien qué más agregar, pero sí eso de que vayan haciendo las preinscripciones, porque eso es lo que nos va a tener a nosotros, nos va a quedar a nosotros como dato, digamos. Sí, otro tema que tiene que ver con respecto a los encuentros, bueno, ahí Guillermo justamente está planteando. Guillermo. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Vamos a hacer, recuerden, durante el encuentro, salidas grupales en cada localidad, ciudad, pueblo, la gente que se pueda reunir, no tenga impedimentos, y bueno, después vamos a tratar de coordinar entre todos para hacer un gigantesco encuentro que va a ser en cada localidad propia, pero todos reunidos en un horario similar o con actividades más o menos similares. Recuerden, va a haber bautismo, vamos a tener varias actividades ese fin de semana que va a hacer que el encuentro sea una cosa real, que sea algo real, que no nos sintamos que estamos separados por la distancia, sino unidos por el Forte. Eso es lo que vamos a tratar que suceda. Que no nos sintamos que estamos lejos, sino que estamos en el mismo lugar. Guillermo, a lo que decís vos, le agrego que ya hay algo organizado en Bahía Blanca. Hay varios participantes y ya tomaron contacto con el club para transmitirnos, digamos, quiénes son los que van a participar y luego el recorrido que van a hacer, que es lo que les pedimos, tratar de que cada localidad coordinen la gente que va a estar, digamos, los que son habituales de reunirse con los autos, de manera de hacer una caravana en conjunto y no en forma individual. A eso me refiero con que en Bahía Blanca ya están avanzando con la organización de una gira dentro de en realidad no es dentro de la ciudad, sino un viaje a una localidad vecina.
Bien, está muy bueno eso. Ojalá lo podamos hacer todos, ¿no es cierto? Porque sería una linda forma de tener un evento diferente, pero en cierta forma todos unidos, ¿no es cierto? Bueno, si no hay nada más desde el punto de vista así formal, queda abierta la posibilidad de que cualquiera abra el micrófono y se comunique o transmita sus dudas o proyectos. Ahí Guillermo Palumbo pregunta de cómo nos inscribimos, prescribimos. Bueno, comuníquense con Daniel Bolo, con Olga Adaro, con Vale, y se lo voy a prescribir. Sí, ya voy a poner un formulario, en realidad lo puse hace un tiempo y lo voy a reiterar en el grupo de WhatsApp y lo vamos a poner en todo caso lo vamos a hacer por el mail y las plataformas. Es un formulario, de esa manera se nos facilita a nosotros mucho el tema y en ese caso queda registrado, digamos, la inscripción de cada uno. Recuerden que el elemento central del encuentro, más allá de todas las actividades y que estaban en el programa, que creo que la semana pasada lo volví a enviar también, el elemento central va a ser justamente el libro de oro del Forte, y el cual va a ser gratuito para los socios que tengan las cuotas sociales abonadas al día. Así que cualquier cosa nos consultan si es que no están seguros de la deuda, de las cuotas sociales que estén debiendo o lo que sea, o para asociarse también se puede hacer todo eso vía internet. El valor de la cuota es muy flexible, así que es una forma de seguir manteniendo vivo el club, ya que el club tiene gastos de personería jurídica. Recuerden que el Club del Forte, nuestro club, es un club constituido legalmente, que tiene personería jurídica y todo lo que eso demanda. Entonces, todas las pequeñas cuotas de los socios ayudan a seguirlo manteniendo al club vivo. Ha llegado una hermosa noticia justo en este momento. Se comunica Olivia, la esposa de Bailey, diciendo de que ha regresado del hospital a su casa. Nuestro querido socio californiano, que ha tenido un problema de salud y lo ha podido superar. Y nos avisa de que ha llegado, que ya está instalado nuevamente en su casa y recuperándose. Qué alegría. La verdad que nos pone muy contentos que esté mucho mejor Bailey. Sí, la verdad que sí. Así es. Bueno, bien, bien. Es un gran entusiasta y que siempre ha estado cuando ha podido y bueno, muy lindo saber que está mejor y que ya esté en la casa. Digo. Bueno, el que quiera abrir el micrófono estamos en el mate de la post charla. Yo voy a cortar la grabación